que del otro lado muy gentilmente nos está esperando, que es el doctor Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista de la República Argentina. Quien le habla es Marcelo Aymar. ¿Cómo le va, Eduardo? Buen día. ¿Cómo están? Buen día, bien. Bueno, me alegro por estos minutos que nos da. Y yo, cuando hablaba ayer con usted, la idea era... Nosotros sostenemos en este programa que lo que se llama o se denomina la causa de los cuadernos, en realidad está viciada de nulidad desde el vamos. Ahora, más allá de las declaraciones que yo escuché de usted en la semana, me gustaría profundizar sobre no solamente quedarnos en que eso está viciado de nulidad, sino que yo pensaba, si quiero subir para arriba en la estructura, me voy a encontrar con la Cámara Federal porteña, ya sea Sala 1 o 2, en donde está Irurzun, Fara y Mariano Llorens, quien es el último juez que se ha sumado a estas salas. Fara no está, es Bruglia. Bruglia, porque sí. Fara es quien se había ido con Jorge Ballestero, perdón. Entonces, en la línea de reclamo para arriba, me encuentro con que lo que están haciendo es tratar de decirle al juez Bonadío que siga adelante y que está todo bien lo actuado. Bueno, efectivamente, y para empeorar el tema, yo supongo que buena parte de la casación penal está también embutida en el mismo molde, y fundamentalmente la presidencia de la Corte Suprema, el doctor Ricardo Lorenzetti, y no ha vacilado en darle un estrecho abrazo a Bonadío a consecuencia de que se violenta el Código de Procedimiento en materia penal de la Nación, de que se rompen los reglamentos internos de la justicia para el inicio de las causas, su sorteo, etcétera. Frente a ese cuadro de deterioro institucional, obviamente es donde tiene que actuar la racionalidad posible del derecho y de las prácticas jurisdiccionales, pero obviamente que es una especie de terreno minado por la perversidad institucional que ha insuflado este gobierno, que avasalla y apropia las potestades del Poder Legislativo y somete a la justicia, y además la trata como una dependiente, porque en todas las declaraciones, si no es de su paladar lo resuelto por un tribunal judicial, dice, eso no es lo que habíamos pactado. Es decir, con nuestros jueces habíamos arreglado. Sí. También se dijo en esta oportunidad, con motivo del tema de los cuadernos, nos pudimos permitir esta causa. Bueno, nos pudimos permitir, él no es nadie para permitir o prohibir. La Constitución Nacional taxativamente le veda tomar injerencia en causas en trámites o restablecer la fenecida, de manera que o es una bestia constitucional, y seguramente lo es, o además tiene una perversidad de obrar, que también seguramente es así, que lleva a que él se piense por encima de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos. Y nadie en la justicia le para el carro. Había pensado en otra salida alternativa a partir del allanamiento que entre semanas se le realizó a la expresidenta Cristina Fernández, en donde el doctor Veraldi fue invitado, no sé si amablemente, a retirarse del domicilio donde estaba esperando el allanamiento. Y lo que decía es, bueno, ayer Veraldi lo denuncia a Bonadío por abuso de autoridad, obviamente porque lo echaron del allanamiento, y esa denuncia de Veraldi cae en el F7, en el Tribunal Federal número 7, que está a cargo de Casanelo. Yo después hacía risueñamente ayer un comentario y decía, bueno, esto me parece que va a terminar en una lucha de Güines, porque el 7, que es de Casanelo, va a tener que enfrentar o investigar esta denuncia de Bonadío, que está en el Federal 11. Entonces decía esto amablemente del 7 con el 11, pero digo, esa es otra salida también, ¿no? Que si esa denuncia de Veraldi es investigada por Casanelo en contra de las acciones de Bonadío. Bueno, yo creo que el doctor Veraldi ha hecho lo correcto. Lo que lamento, deploro y condeno es que el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal no haya de inmediato producido una declaración en defensa del ejercicio de la abogacía como garantía de la defensa en juicio de la persona y los derechos,
que es lo que dice nuestro código de ética capitalino, y que se haya limitado a decir, bueno, que radique la denuncia, que sí, que va a seguir su trámite, es la única declaración que le escuché a Rizzo, por lo cual realmente uno piensa qué grado de deterioro se ha producido en la institucionalidad para que cuando a un abogado, en ejercicio de una competencia que la ley procesal le confiere, es atacado, en lugar de salir inmediatamente a la defensa, lo mandan ya a un camino rutinario de denuncia, de presentación, etcétera, y como que, bueno, vamos a ver si nos pronunciamos o no. Bueno, esta es la inmundicia que estamos transitando, y creo que debemos obviamente erigir la más fervorosa crítica. También he dicho en varios programas que entiendo que en la situación actual la presidenta debería interponer un habeas corpus preventivo que va ante la otra justicia nacional penal, la que ahora va a ser o pasará a ser en algún momento de la ciudad de Buenos Aires. No es que tenga ciegas expectativas, pero nunca va a ser tan perverso el obrar como el del caso del juez Bonadío. De manera que es frente a una amenaza de conculcamiento a la libertad individual, que se objetiva en la forma de proceder, en la causa nula que está instruyendo, nula de nulidad total y absoluta, me parece que es uno de los remedios constitucionales que pueden arbitrarse para, cuando menos, ponerle un freno, y si es posible, la anulación de esta inconducta del juez, que es realmente penoso que quienes tienen a cargo la defensa de la persona y los derechos cometan estos atropellos impunemente, ¿no? Y Eduardo, ¿por qué usted cree que ninguno de los colegas en su momento jueces federales de Ollarvide, cuando la semana anterior había hecho esta denuncia de que él se había sentido forzado, cuando investigó el enriquecimiento ilícito en ese momento de la familia Kirchner, ¿por qué cree que ningún colega juez federal quiere tomar esa investigación de Ollarvide? Y si en definitiva es por Ollarvide, o en definitiva lo que está sucediendo acá es que nadie quiere tratar de toparse nuevamente con Jaime Estiuso, porque el último que se topó abiertamente con Jaime Estiuso fue Gustavo Vélez cuando fue ministro de Justicia en los primeros meses del gobierno de Néstor Kirchner, y terminó renunciando al cargo de ministro de Justicia en aquel momento, el doctor Vélez, y él fue el que mostró la fotito de Jaime Estiuso. Entonces vuelve de nuevo esta justicia a trabajar en tándem con el número uno de los espías en los últimos años de la República Argentina. Efectivamente, y está subordinada la justicia a ellos, en ninguna duda. Es decir, son ellos los que determinan el rumbo de las investigaciones y proveen la materia prima falsificada en sus catacumbas, ¿no? Bueno, la tarea es enorme, mis estimados oyentes. Yo creo que hay dos iniciativas que deben ser apoyadas por el pueblo. Una es el pedido de juicio político contra el presidente, la vicepresidenta, el jefe de gabinete de ministros, todo el gabinete de ministros del Poder Ejecutivo y los señores jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no han hecho nada, sino por el contrario han aupado estos procedimientos irregulares, etcétera, y creo que esto tiene que ser un señalamiento de la sociedad de que no vamos a tolerar actos de violencia institucional. Tiene el respaldo de los preceptuados por el artículo 36 de la Constitución Nacional, deber de obediencia a la supremacía de la Constitución, que es una de las cláusulas más señeras que se incorporó en la reforma del año 94, uno de cuyos párrafos dice que el pueblo de la nación se le reconoce el derecho de resistir a los actos de violencia institucional. Y la otra, de más largo aliento, es una nueva Constitución donde se consagren de manera más rígida los derechos de ciudadanía que han sido conculcados en esta última etapa, y podamos establecer un texto, particularmente su parte dogmática, que se corresponda con las exigencias del siglo XXI y no seguir con el modelo de 1853, ¿no? Sí, en definitiva lo que estamos hablando es del gran tema a resolver, que es el Poder Judicial, y usted considera que el Poder Judicial recién se va a poder cambiar cuando se realice una reforma constitucional integral. Claro, que necesitamos un Poder Judicial que satisfaga los dos primeros requisitos que establece
la Constitución para el gobierno, que es ser representativo y republicano. Este poder judicial que tenemos no es ninguna de las dos cosas. Y en esa lógica, el Consejo de la Magistratura, ¿usted lo ve viable de que pueda seguir manteniéndose en una reforma constitucional? Yo creo que este Consejo de la Magistratura no. Sí creo en un Consejo de la Magistratura que tenga, como es un órgano político, elección popular y representación entre los estamentos de la voluntad popular, es decir, que haya un sector que no sea ni de los académicos, ni de los jueces, ni de los abogados, sino que sea un poder que pueda ayudar a controlar y mantener en línea al Poder Judicial de la Nación. Como última pregunta, bueno, en definitiva esto puede llegar, antes de esa pregunta le hago esta reflexión. La última instancia sería una corte internacional, la Haya, porque si seguimos con la línea de Bonadío, Irursum, Leopoldo Bruglia, Lorenzetti, después hay que salir a tribunales internacionales. Si esto, sí, desde luego, eso no cabe duda, los mecanismos regionales e internacionales hay que emplearlos. Claro, porque el OEA tampoco es viable. O sea, de ir se iría a la Haya. No sé, yo no descarto que la Corte, que la Comisión y la Corte Interamericana en este tema tengan posturas razonables. En general han sido muy exigentes en cuanto al examen del comportamiento de los jueces. Y quiero recordarles que casi el 90% de las causas que llegan a la sede del órgano regional es reprochando decisiones adoptadas o falta de decisiones adoptadas por el Poder Judicial del país reclamado. De manera que vaya paradoja de que los que tienen como misión mayor garantizar la tutela de los derechos humanos son los primeros violadores de los derechos humanos, ¿no? Sí. ¿Y rescata alguno de los 12 jueces federales? Sí, no lo voy a nombrar, pero rescato algunos. Sí. Apenas un plural tibio. Bueno, Eduardo, no, yo lo que quería era hablar algunos minutos con usted porque ya le digo, bueno, desde este programa, desde el principio siempre estuvimos sosteniendo la idea sin ser ninguno de nosotros abogados, porque somos personas que hemos estudiado comunicación. Peleando, no hay otra. Así es. Muchísimas gracias por estos minutos, Eduardo. Hasta luego. Quien está hablando con nosotros era el abogado constitucionalista, el doctor Eduardo Barcesat.